Y claro, amigas y amigos, que no es nuestro estilo quedarnos solamente con el título, así como que, bueno, Donald Trump le pidió al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que se sume al tutelaje sobre el caso venezolano, igual que lo ha hecho Marco Rubio. Vamos a ver cómo lo ha concebido, cómo está atando cabos sobre este asunto un experto en la materia del Consejo de Defensa de la Nación, del cual fue su director, y estoy hablando del almirante Carlos Molina Tamayo, que ya lo tenemos allí. Almirante, un fuerte abrazo, de nuevo bienvenido a la entrevista. ¿Cómo le va? Don Miguel Ángel, muchas gracias. Muy buenas tardes por allá y por aquí, que ya estamos en las tardes de los dos continentes, ¿no? Sí, señor, ya está usted en la noche prácticamente. Almirante, ¿cómo concibe usted puede ser un proceso de tutelaje encomendado por el presidente Trump a su secretario de Guerra en una fecha como esta en la que el subsecretario Joseph Yumire, que es un experto en la materia de actividades delictivas, ha dicho que el caso venezolano es de mucha insistencia para el Departamento de Guerra y que están muy enfocados en el tema de la estabilización, que se supone que es tema de seguridad? Lo escucho. Bueno, muy interesante, porque a Joseph Yumire yo he estado en varias reuniones Zoom con él en el pasado y hablábamos de la necesidad de la intervención. Y este es un señor, probablemente el de Estados Unidos, el que está más claro con la relación del madurismo, chavismo, con los ayatolá y con los grupos terroristas islámicos. De manera que tener a ese hombre como su secretario ahí es un buen apuntador al secretario de Guerra para que no descuide a Venezuela. Y cuando nombran un tutelaje militar, yo me alegré particularmente porque eso quiere decir que no van a soltar a Venezuela hasta que se celebren elecciones y retorne la democracia. Porque ellos saben, y Yumire muy bien sabe, el peligro para el continente americano y específicamente para los Estados Unidos de América de esta relación con los islamistas. Y ese tutelaje militar es prácticamente confirmar lo que se hizo el 3 de enero. Y esto hay que repetirlo continuamente. Esta gente está cediendo motivado al músculo militar, no al músculo diplomático. O sea, el músculo militar actuó el 3 de enero y una vez actuado con fuerza ese músculo, ahora vienen unas relaciones diplomáticas fuertes de imposición de las instrucciones de los Estados Unidos para los intereses de ellos que coinciden con los intereses de la democracia venezolana. Y esto hace que Belsi y su combo de narcoterroristas saben que detrás de la democracia está el brazo militar, de manera de que las instrucciones que se están dando es que se vaya a una transición poco a poco. La ventaja que tenemos nosotros es que hay venezolanos en Washington, muchos directamente se ven, en el caso de la señora María Corina Machado, pero hay otros venezolanos que están actuando en Washington como apuntadores a ese grupo dentro del Departamento de Guerra y del Departamento de Estado para llevar esta transición a Venezuela, ¿no? Pero cómo, a ver, usted, la cosa que hablábamos antes. Almirante, ¿usted recuerda cuando estaba comenzando el gobierno de Hugo Chávez y se comenzó a hablar de sociedad civil, y yo no recuerdo si era Luis Miquileno o quién, allá en el Congresillo? ¿Recuerda esas épocas, no? Decía, bueno, ¿y cómo se come eso de sociedad civil? Yo le voy a hacer una pregunta más o menos por el mismo perfil, ¿no? ¿Cómo se come eso del tutelaje militar? Es decir, ¿en qué se materializa? ¿Cómo se va a ver sobre el escenario, sobre tierra en Venezuela? ¿Qué significa bajo lo que usted concibe? Bueno, yo percibo dos líneas. La primera línea es que, como dije anteriormente, ese tutelaje militar respalda con el músculo militar al tutelaje diplomático, vamos a decirlo así. Y en segundo caso, lo que yo percibo y con que he hablado con personas allegadas a Washington es que una vez que se establezca la democracia en Venezuela, Venezuela tiene que pasar a ser el aliado que era en los años 80 y 90 de los Estados Unidos de América, un aliado confiable. Es más, yo me atrevería a decir, esto es una opinión mía particularmente,
que nosotros podríamos tener una base aeronaval tipo la que tienen los españoles en Rota, que es una base aeronaval conjunta. Nosotros podríamos tener una base como esta y tomemos en cuenta que mientras Estados Unidos tenga más inversiones y si tiene interés militar geográficamente en Venezuela, no para quedarse con Venezuela, sino para aliarse con Venezuela, eso es una defensa para la democracia en el futuro cuando salgan estos perversos tipo maduristas chavistas, si es que en el futuro en 50 años salen, porque los Estados Unidos se verían afectados directamente esos intereses. Y para esto les voy a contar una anécdota. Estando yo en la Dirección de Armamento y Electrónica de la Armada en el año 89 y con unas excelentes relaciones con los Estados Unidos, cuando operábamos inclusive con países de la OTAN en el Caribe, se planteó junto con el agregado naval de Estados Unidos en Venezuela y con el jefe de la misión naval, de ver si se podía transformar la Orchila en una base aeronaval y un polígono, además de tiro, que ya lo tenemos, un polígono de guerra electrónica, porque para aquella época los Estados Unidos tenían problemas con la isla de Vieques por algunas protestas que tenía Puerto Rico, etcétera. Y por supuesto el jefe mío, que estaba en ese momento en la Dirección de Armamento, yo era capitán de corbeta, y otros oficiales que estábamos en esa dirección, nos pareció excelente, porque aliarse con Estados Unidos desde el punto de vista militar implica también alianza desde el punto de vista económico y de transferencia de tecnología. Y evidentemente que eso reforzaría nuestras Fuerzas Armadas al ser un aliado confiable y partícipe de bases militares en conjunto con Venezuela y con los Estados Unidos. Almirante, usted recuerda que cuando entró en funciones Hugo Chávez había representación del ejército de los Estados Unidos, incluso en Fuerte Tiuna. Amén, estaban también representaciones de la DEA en distintas localidades. Bueno, la DEA fue sacada con la acusación de que era más bien una operadora del narcotráfico, y a los gringos, como les llamaron con desprecio, los sacaron de distintas bases, ¿no?, donde tenían digamos, materialización de acuerdos de cooperación bilateral y cosas por el estilo. ¿Qué pasa en Fuerte Tiuna hoy día respecto de fuerzas regulares de los Estados Unidos y qué podría pasar en el futuro inmediato? Bueno, en aquella época teníamos las agregadorías militares de Estados Unidos, la naval, la aérea, la de guardacostas, la del ejército, pero también teníamos las misiones. Dentro de la comandancia de la Armada teníamos a unos oficiales que colaboraban mucho con nosotros, que eran las misiones naval, la misión naval de Estados Unidos en la comandancia de la Armada, y así en las otras fuerzas. Y esto venía desde los años 40, cuando la Segunda Guerra Mundial, que Venezuela, por supuesto, recibió mucho apoyo de protección por parte de los Estados Unidos, porque recordemos que los submarinos alemanes de la Kriegsmarine torpedearon varios barcos en la salida del Golfo de Venezuela y en la salida del río San Juan frente a Trinidad. Y esas misiones eran fabulosas. A mí me consta todo el apoyo que conseguíamos. Una vez cuando quisimos reorganizar el polígono de tiro de la Orchila, nos mandaron de Panamá 2 helicópteros para mover varias chatarras y simular trenes, vehículos, etcétera, para el disparo naval, pues, para el cañoneo con los buques de guerra. En ese momento eran las fragatas misilísticas. Y Chávez, estando yo en la Dirección de Armamento de las Fuerzas Armadas, y yo tenía mucha relación con la misión americana que estaba en Fuerte Tiuna. ¿Y cuál era la relación? Que evidentemente que yo estaba en una relación de sistemas de armas, ver qué sistemas de armas nos podían dar los Estados Unidos para combatir la guerrilla. Y evidentemente que en una conversación con Chávez, él me manifestó que la guerrilla colombiana no eran enemigos, sino que más bien eran fuerzas aliadas. Evidentemente que eso me dejó en shock la primera vez que lo oí directamente de él, porque me llamó al teléfono. Y luego me enteré que él, de un plumazo, mandó a romper esas relaciones de las misiones navales, de las misiones militares que existían en Venezuela desde los años 40. Y eso evidentemente que es un retraso, porque
porque después venían las misiones navales iraníes, las misiones militares iraní, Rusia y China, ¿no? Que sabemos los que nos ha traído hasta el momento, un desangre de los recursos de la nación para comprar chatarra, que al final el 3 de enero se demostró que bueno, no servía para nada en frente al poderío tecnológico militar de los Estados Unidos. Varias decenas de miles de millones de dólares fueron empleados en ese armamentismo chino, iraní, ruso y tal, terminó en chatarra. ¿Y hay alguien que haya pagado las cuentas en rojo en contra del bienestar de los venezolanos? ¿Quién fue el perro de la guerra mayor durante todos estos años de adquisición de chatarra a todos estos países? De unos pertrechos que no sirvieron para nada, dicho sea de paso, el 3 de enero. ¿A quién se debería procesar por esto, almirante? Bueno, ahí se debería procesar al ministro de la Defensa del momento y a todo el alto mando militar de todos esos años, ¿no? Inclusive, tengo otra anécdota, cuando se decidió cambiar el fusil de asalto de las Fuerzas Armadas, yo hice un estudio de 2 años con varias compañías y un grupo de personal de las 4 fuerzas de la Dirección de Armamento recorrieron toda Venezuela con esos fusiles, en La Ochila, en Turiamo, en la selva del sur, con la Guardia Nacional, los rurales, con los batallones del ejército, etcétera. Y al final escogieron a dedo el AK-103, ¿no? El ruso. Quedó como séptimo en la evaluación, y debo decirlo que la evaluación, yo tenía toda la data y se la pasé a la Universidad Central de Venezuela, bajo autorización del Ministerio de la Defensa, para que el Servicio de Estadística, la Facultad de Estadística de la universidad, me hiciera una evaluación de toda la data y se le pasaron no nombres de los fusiles ni de las compañías, sino A, B, C, D y E. Y se hizo algo sumamente transparente, profesional. Inclusive la documentación que utilizamos para esa evaluación es la documentación militar estándar que utilizan los países de la OTAN. Y después vino Chávez y José Vicente Rangel y a dedos cogieron a la K-47. Evidentemente que ahí es un componente ideológico y de odio. Ideológico porque iban más a lo que era la ex Unión Soviética y a la China comunista, y ideológico porque era en contra de los Estados Unidos, evidentemente. De odio. Todo eso a largo plazo, después de 20 y pico años, nos vemos el desastre que está involucrado tanto Venezuela como sus Fuerzas Armadas. Bien. Y otra cosa que perdimos también con esas misiones que tenían los americanos ahí, era la capacidad de entrenamiento, adiestramiento y de estudios en las universidades, en las unidades militares de los Estados Unidos, que evidentemente sabemos que hoy en día es las Fuerzas Armadas más dinámicas, activas y con investigación de desarrollo del mundo. Entonces, nosotros estábamos aliados con las mejores Fuerzas Armadas del mundo, ahora pasamos a ser aliados con las Fuerzas Armadas de Rusia, que están recibiendo muchos golpes por parte de Ucrania, con las Fuerzas Armadas de los iraníes, que también, por supuesto, están recibiendo golpes, y con los chinos, que sabemos que ellos no venden el material que es clasificado para ellos, sino un material degradado tecnológicamente a quienes los exportan, ¿no? En este caso a Venezuela. Bien. Tengo que hacer una pausa de 5 segundos nada más, almirante. Al regreso vamos a hablar sobre el famoso submarino. ¿Qué hace un submarino en aguas venezolanas? El USS Texas frente a La Guaira. ¿Qué hace el Iwo Jima, que se supone iba a estar 3 años para su readaptación tecnológica, y lo mandaron nuevamente al Caribe con, no recuerdo cómo se llama, Osprey, algo así, las aeronaves que trajo en gran cantidad? Osprey, B-22 Osprey. Ok. ¿Qué hacen con todo eso? Y luego le voy a preguntar sobre el radiograma que publicó Tamara Suju, buscando reincorporar a los oficiales retirados a distintas ocupaciones en la Fuerza Armada Nacional. Carlos Molina Tamayo, quien es exdirector del Consejo de Defensa de la Nación, es nuestro invitado hoy. No se muevan de ahí, ya venimos.